La semana pasada compartimos un devocional titulado Problemas en la familia. Y nos centramos en el hecho de que cuando David cometió el pecado adúltero con Betsabé y mató a su esposo Urías, vimos cómo esa decisión tuvo consecuencias trágicas y devastadoras. Consecuencias que trajo Dios mismo. Hoy me gustaría volver a mirar la historia una vez más, pero esta vez me gustaría que nos centremos en cómo reaccionó el rey David cuando Dios trajo las consecuencias. Específicamente, la consecuencia de la muerte del niño del rey David. El devocional de hoy se llama Aguantando la tormenta. Si recuerdas, el profeta Natán es enviado por Dios a David para confrontarlo en su pecado. Natán le cuenta a David una parábola y la ira de David es despierta y exige saber quién es este hombre malvado, injusto y codicioso en la parábola. Luego en 2 Samuel 12:7, Natán le dice a David, tú eres el hombre. David no solo es condenado y reconoce su pecado, sino que sabe que su pecado es en última instancia contra el Señor. Dios le recordó a David todo lo que había hecho por David y que Dios lo había bendecido sin medida y que si faltaba algo más en su vida, Dios se lo habría agregado. Es una gran lección para nosotros reflexionar y considerar nuestras propias vidas, especialmente cuando sabemos cómo Dios nos ha bendecido con la vida eterna en su Hijo y continúa trabajando en la vida de cada uno de nosotros, para que podamos crecer en nuestra fe para su gloria. Tengo que admitir que la lección de hoy será breve y un poco difícil porque se enfoca en cómo tú y yo podemos soportar las tormentas de la vida cuando sufrimos. Charles Swindoll dice en su libro David, un hombre de pasión y destino, hay dos tipos de sufrimientos en medio de una tempestad. El que merecemos por ser los únicos responsables de nuestra desobediencia y los sufrimientos que no merecemos, pero que experimentamos como las secuelas de los pecados de otros. Cuando experimentamos las secuelas de los pecados de otros, de alguna manera podemos entenderlo porque sabemos que las personas imperfectas toman malas decisiones en un mundo caído e imperfecto. No digo es como una excusa, sino solo señalar que podemos entenderlo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, como hijos de Dios, experimentamos las consecuencias de nuestra desobediencia? Dios nos perdona por nuestros pecados, pero ¿por qué todavía nos permite sufrir las consecuencias? ¿Cómo debemos responder a eso? Bueno, por un lado, debemos recordarnos a nosotros mismos, a Gálatas capítulo 6, 7 al 8, donde leemos, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tal como mencionamos anteriormente, Dios había dado todo lo que David podría haber pedido y Dios ha hecho lo mismo por nosotros. Nos ha dado lo único que no merecemos, es decir, la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. David ahora enfrenta la verdad y veremos cómo reacciona. En 2 Samuel 12:13, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. David reconoció no solo que la convicción de su pecado proviene de Dios, sino que reconoce su culpa. Tengamos en cuenta que David sigue siendo un hombre según el corazón de Dios y que sabía que lo que había hecho era malo e incorrecto. Tal vez David pensó que se había salido con la suya, pero cuando vemos su reacción, cuando es declarado culpable, podemos llegar a la conclusión de que David no tenía paz. No tuvo paz con Dios.
¿Y no es así con nosotros también cuando pecamos? Cuando sabemos que lo que hacemos es malo o incorrecto ante un Dios santo. Y luego comenzamos a experimentar una falta de paz en nuestra alma. Afecta nuestras oraciones e incluso las obstaculiza hasta el punto de que ya no queremos orar. Ya no queremos comunicarnos con Dios. Pero ahora David confiesa su pecado y Dios lo perdona. A Dios perdonado a David, vemos claramente una promesa de gracia de Dios. Natán le asegura a David que no morirá, lo cual también es una promesa de la misericordia de Dios. Segunda de Samuel 12, versículo 14 nos dice: sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Ahora, eso es algo espantoso de escuchar. En aquellos días, Dios habló a su pueblo de manera audible y directa, pero hoy Dios nos habla a través de su palabra escrita, la Biblia. Y aunque Dios todavía nos habla a través de su palabra, tendemos a elegir qué parte de la palabra de Dios leer. Quizás porque no nos gusten ciertas partes de la Biblia, porque nos hace sentir incómodos, o quizás porque algunas partes son difíciles de entender, o pueden ser demasiado aburridas. Sin embargo, encuentro algo muy interesante. Tenemos un profundo anhelo o deseo de escuchar a Dios, especialmente cuando pasamos por una situación o tempestad muy desafiante, y por eso buscamos la palabra de Dios y comenzamos a leer. Alguien me dijo una vez que si quería saber lo que Dios dice, lea su Biblia. Y si alguna vez quiere escuchar la voz de Dios, lea su Biblia en voz alta. David se entera de las consecuencias por venir. Como dije antes, Natán le aseguró a David que su pecado fue perdonado y que él no morirá. Pero el niño que le nació morirá. Solo podemos imaginar lo que debe haber sucedido en la mente de David. Pero ¿cómo responde? En la reacción de David podemos encontrar 4 principios útiles que debemos poner en práctica si estamos pasando por una tormenta. Número 1. La primera respuesta de David fue la oración. 2 Samuel 12, del 15 al 16. Y Natán regresó a su casa, y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Sabemos que la oración, comunicar con Dios, es esencial en nuestro caminar cristiano. Primero oramos cuando somos convictos de nuestro pecado y pedimos a Dios que nos perdone y Él lo hace. Pero debemos de tener cuidado de no caer en la tentación de simplemente estar agradecidos por nuestra salvación y luego continuar con la vida y solo comunicarnos con Dios cuando pasamos por unos tiempos difíciles. David no solo oró, sino que también ayunó. Tan pronto como Dios infligió al niño, David ayunó y oró. A través de este momento difícil, David quería más gracia. David no hizo ninguna demanda a Dios, pero intercedió por el niño. Sabía que aunque no era digno de pedirle nada a Dios, Dios estaba lleno de misericordia y gracia. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 22 nos dice: y él respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? No sabemos exactamente qué debe haberle dicho David al Señor, pero sabemos que su oración, ayuno e intercesión por el niño ante Dios fueron fervientes y sinceros. En otras palabras, David oró con un corazón contrito. Algo más para anotar es que David ayunó y oró por una semana. Nadie más es mencionado. David tomó el tiempo y el lugar para estar a solas con Dios, y ese es un gran ejemplo para usted y para mí.
La segunda respuesta de David fue enfrentar las consecuencias de manera realista. Segunda Samuel 12, versículo 18. Sucedió que al séptimo día el niño murió y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto. Pues se decían, he aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Los sirvientes de David habían sido testigos de lo que David había estado pasando y temían contarle a David la noticia de que el niño había muerto, porque pensaban que se dañaría a sí mismo. Pero en realidad no entendieron la situación. Querían contarle la noticia a David, pero no sabían cómo. Segunda Samuel 12, del 19 al 20 nos dice, pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto. Y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió le pusieron comida delante y comió. David había estado postrado en el suelo, solo, en presencia de Dios durante 7 días, esperando algo más de gracia, misericordia, compasión o una respuesta. Pero luego oye estas palabras, el niño ha muerto. ¿Cómo responde él? Se levanta, se baña, se cambia de ropa, entra a la casa del Señor y adora. Como hombre conforme al corazón de Dios, hizo lo correcto. Nos recuerda a Job 1, del 20 al 21, que nos dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nos enfrentamos a las consecuencias de manera realista, debemos evitar los sentimientos de amargura. Aunque pasamos por momentos muy difíciles y experimentamos algo de dolor en nuestras vidas, debemos tener cuidado de no culpar a Dios. Habrá pensamientos de preguntarse por qué Dios permitiría que estas consecuencias sucedan. Podemos pensar para nosotros mismos, Señor, después de haberte confesado mis pecados, ¿por qué permites que esto me pase a mí? Pero la respuesta de David no fue así. Por el contrario, David acepta la realidad de lo que sucedió y luego aún toma la decisión de adorar a Dios. Aunque esta respuesta es difícil de entender, no obstante, fue una respuesta muy madura. La tercera respuesta de David fue aceptar la verdad de las Sagradas Escrituras. Segunda Samuel 12, el 21 al 23 nos dice, y sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba. Pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Ahora, siempre deberíamos estar leyendo las Sagradas Escrituras, pero especialmente cuando atraviesan una crisis, si realmente quieren saber cuál es la palabra de Dios. No hay sabiduría mejor y más profunda para nosotros que la misma palabra de Dios. David ayunó y oró durante 7 días, incluso después de que Dios le dijo de lo que estaba por venir. Después de la muerte de su hijo, él acepta la realidad y adora al Señor. Hoy en día muchas personas siguen orando y ayunando después de la muerte de un ser querido y es una experiencia muy dolorosa. Pero algunas personas incluso continúan tratando
de comunicarse con ellos mediante el uso de un medio que viene siendo desaconsejado, incorrecto y antibíblico. Un hijo de Dios, cuando se enfrenta a la realidad, dice: no voy a negarlo ni a tratar de regatear con Dios. Confiaré en la comunidad y el consejo de la palabra de Dios para ayudarme a superar esta crisis. En el versículo 23 leemos: ¿puedo traerlo de regreso? Iré a él, pero él no volverá a mí. El consuelo y el consejo de la palabra de Dios es la esperanza. Espero seguir adelante. Espero continuar en esta vida. La cuarta respuesta de David es que se negó a rendirse. Segunda Samuel 12, el 24 al 25 nos dice: y David consoló a Betsabé su mujer, y vino a ella y se acostó con ella, y ella dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó, y envió un mensaje por medio del profeta Natán, y le puso el nombre de Jededías, por causa del Señor. Cuando sufrimos las consecuencias del pecado, nuestra tendencia es decir: eso es, he terminado, no tiene sentido seguir viviendo. La vida no vale la pena. Pero mira lo que hizo David. Fue y consoló a su esposa. Ella también estaba devastada y estaba atravesando una crisis. Lloraron, pero ellos continuaron viviendo. Continuaron adelante. A través del estudio de la vida de David, hemos estado aprendiendo lo que significa ser un hombre según el corazón de Dios. Y esta vez es otro gran ejemplo. David oró, enfrentó sus consecuencias de manera realista, se entregó al Señor aceptando completamente la verdad de la Biblia sobre la muerte y finalmente se negó a rendirse ante sus circunstancias, avanzando confiando en Dios por la fuerza que necesitaba. Mientras preparaba el devocional de esta semana, debo admitir que fue muy alentador para mí. Reconozco que cualesquiera que sean las pruebas o tormentas que he sufrido en mi vida, no están cerca de los tipos de tormentas que otros han sufrido y tal vez están pasando en este momento. Mi esperanza y mi oración es que este devocional sea una bendición para ti en cualquier tormenta en la que te encuentres, y quiero agradecerte por tomar el tiempo de verlo. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde, y muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima. Amén.